Que el Señor te bendiga en esta hora. Damos gracias al Señor porque estamos estudiando hoy lo que es la carta a los Filipenses en el capítulo número 3 y estamos avanzando en lo que es la segunda parte de este capítulo. Este tema que traemos para estudiar en esta hora es acerca prosigo hacia la meta en Cristo. Así que vamos a estudiar desde el verso número 12 hasta el verso 21. Y quiero recapitular un poco lo que ya vimos desde el inicio, desde la introducción y entre cada capítulo que hemos estado detallando en este estudio en cuanto al libro de Filipenses. Realmente esta segunda parte, ¿verdad?, del capítulo número 3 es cuando el apóstol Pablo nos está hablando acerca de lo que es, en la primera parte, la renuncia todo por Cristo, porque todo lo estimo como basura o como pérdida. Pero en esta siguiente parte nos va a hablar acerca del proceso continuo de crecimiento espiritual. Este capítulo número 3 es muy interesante en esta carta, así que vamos a estudiar en este momento cómo un creyente maduro puede reconocer que aunque no ha llegado a la perfección, no se ha detenido. Porque cada uno de nosotros estamos en este proceso de crecimiento espiritual, de avanzar. Aunque no somos perfectos, hay muchas cosas en nuestra vida que deben de ser cambiadas y transformadas, pero no nos hemos detenido. Y el apóstol Pablo en este capítulo, en esta parte del capítulo, nos va a hablar y nos va a enseñar un poco acerca de este tema. Además, nos hace y nos motiva que debemos de avanzar con determinación para no estancarnos. Este capítulo nos está hablando acerca de cómo esa fe nosotros debemos de vivirla de una manera activa, enfocada y sobre todo una fe perseverante. Recordemos que la carta de los Filipenses es una carta escrita por el apóstol Pablo desde la prisión de Roma del año 60 al año 62 después de Cristo. El destinatario de esta carta es la iglesia en Filipo, y Filipo es una colonia romana de Macedonia. La iglesia de Filipos es una iglesia que se caracteriza por ser una iglesia fiel y sobre todo una iglesia generosa. Pero aunque tiene estas características tan buenas, la iglesia de Filipo también estaba enfrentando situaciones difíciles y una de ellas es la influencia externa de falsas doctrinas, principalmente la doctrina judaizante, que es una doctrina legalista, que muchas veces lo que viene a hacer es a confundir a los creyentes. El apóstol Pablo no se conforma con esta situación y entonces comienza a trabajar este tema con la iglesia de Filipo, porque lo que él desea es que la iglesia avance y que la iglesia no se estanque. De igual manera, cada uno de nosotros debemos, como buenos cristianos, no estancarnos, sino avanzar en nuestro conocimiento y sobre todo en nuestro crecimiento espiritual con el Señor. Y entonces vamos a entrar a esta segunda parte desde el verso número 12 y el apóstol Pablo nos dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Lo que el apóstol Pablo está mencionando es, no soy perfecto, todavía tengo muchas faltas, no es que yo lo haya alcanzado. Esa palabra perfecto es del griego teleoi, que significa completo o maduro. Pero Pablo reconoce una parte que es importante y que todo creyente debemos de conocer este punto. Es que la santidad es progresiva. Cuando nosotros venimos a Cristo y el Señor en nuestra vida comienza a obrar, comienza a cambiar nuestra vida y comienza a hacer cosas maravillosas en nosotros. El apóstol Pablo reconoce que la santidad es progresiva porque él dice, ok, yo no lo he alcanzado, pero una cosa sí tengo claro, que prosigo hacia la meta,
que avanzo. No hay ningún creyente que pueda decir, yo ya lo logré, yo ya alcancé. Porque todos estamos en ese proceso de santificación, de santidad, que poco a poco el Señor va trabajando en nuestros corazones, va cambiando, va limpiando. Y el apóstol Pablo reconoce sobre todo esa actitud de humildad delante del Señor. Es que la humildad es clave en el caminar con Cristo Jesús, porque nosotros nunca debemos dejar de crecer. Aquel creyente que cree que ya lo alcanzó todo, desde allí ya se estancó. Desde allí está diciendo, no voy a avanzar porque siento que ya logré, que ya alcancé, que ya llegué a la meta. La humildad es tan importante porque cada uno de nosotros, sea en un área o en otra, necesitamos que sea el Señor trabajando en nuestras vidas. Por eso el apóstol Pablo está diciendo en este verso, no es que yo ya lo haya alcanzado, pero prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Cada uno de nosotros debemos de saber que estamos en un punto en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual. Todos estamos en un punto, pero nosotros tenemos que saber que en el punto donde nosotros estamos no nos debemos de quedarnos estancados, sino que nosotros tenemos que avanzar cada día más y más. En este nuevo año tú no puedes estancarte espiritualmente, sino que tú tienes que seguir y tienes que avanzar. Tú no puedes ser el mismo o la misma del año pasado porque te estás estancando espiritualmente. Pablo reconoce que todavía no ha llegado al punto completo de perfección o de madurez, como se puede traducir en el griego. Pero reconoce que su vida no está estancada porque él está diciendo, prosigo, estoy avanzando, estoy caminando. O sea, mi corazón está dispuesto para que sea Dios obrando en mi vida. Así que cada uno de nosotros debemos de saber que no podemos estancarnos, que poco a poco el Señor va moldeando nuestra vida, que la santidad debe de ir cada día más avanzando, que la madurez, que la perfección en nosotros. Cada día nosotros tenemos que avanzar en el camino del Señor. En el verso número 13, el apóstol Pablo nos dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Aquí nos está enseñando un principio muy importante en esta carta. Olvidando, fíjese bien, no es borrar la memoria, sino no vivir atado al pasado. Lo que el apóstol Pablo está diciendo, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Hay cosas que todavía pueden estar en nuestra mente, pero no importa que estén allí, nosotros no estamos atados a situaciones del pasado, porque sabemos que Cristo ya nos limpió, ya nos liberó, y que no hay cosas que nosotros hayamos vivido, que hayamos pasado en nuestra vida, que todavía nosotros debemos de estar añorando, amando o muchas veces atado a situaciones. Dice el apóstol Pablo en este verso, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Qué importante es que si tú miras para atrás, solamente sea para ver la obra de Dios en tu vida, para que puedas ver lo que Dios ha hecho contigo, pero no para retroceder, no para amar lo que ya vivimos, sino que nosotros, nuestro corazón debe estar extendido hacia adelante, hacia lo que el Señor va a seguir haciendo en nuestra vida, hacia la transformación, hacia la vida renovada, hacia la vida de santidad, hacia la vida consagrada al Señor. Así que la palabra del Señor nos está diciendo, yo olvido lo que queda atrás. No permito que sea el pasado que defina mi presente o que defina mi futuro. No le permito al pasado que todavía me tenga atado. Porque en la primera parte, en el video anterior, estuvimos hablando de todo el bagaje que el apóstol Pablo tenía. Y entonces él tiene todo un bagaje religioso y un hombre prominente,
un judío prominente, pero realmente él dice, yo no permito que sea el pasado el que me define el futuro, me define lo que el Señor está haciendo en mí, lo que el Señor seguirá haciendo en mí. Prosigo hacia adelante, no me detengo, sino que creo, ¿verdad? Que aún, fíjese bien, que cualquier cosa que nosotros hayamos vivido, eso, hermanos, nosotros no podemos todavía abrazarlo y amarlo y traerlo a nuestro presente, sino que nosotros tenemos que saber que el Señor todavía tiene grandes cosas para hacer con cada uno de nosotros. Recuerda que ni tus errores y ni tus logros te deben de detener, porque hay gente que a los errores del pasado lo detienen y a otros los logros que ha alcanzado también lo detienen. Ni uno ni otro. Hacia adelante con Cristo Jesús, avanzando en lo que el Señor está haciendo en nuestra vida, creciendo en la palabra del Señor, creciendo, conociendo, amando al Señor, estimar todo como basura, como dijo el apóstol Pablo, porque sé que todo lo que quiero es conocer a Cristo, pero no conocerlo desde el punto de vista meramente mental, sino desde la experiencia, desde la comunión, desde la convivencia, de tener un acercamiento con el Señor. Por eso el apóstol Pablo dice, avanzo, no me detengo, me extiendo hacia adelante. Así que tú no te puedes detener, sino que tú tienes que avanzar, porque el Señor todavía tiene grandes cosas que hacer con cada uno de nosotros. En el verso 14 dice, prosigo hacia la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo hacia la meta. Esa palabra prosigo significa correr con un esfuerzo constante. Prosigo, me esfuerzo. Porque muchas veces nuestras fuerzas se debilitan. Porque muchas veces nuestro ánimo se debilita. Y cuando tú tienes muchos años de ser cristiano, muchas veces tú vas perdiendo el sentido de la vida cristiana. Y vas perdiendo esa fuerza, vas perdiendo todo aquello que te motivaba para seguir hacia adelante. Pero el apóstol Pablo dice, yo prosigo, correr con un esfuerzo constante, no te detengas. Pero no es que tú vas a correr solo por correr, prosigo hacia la meta, dice el apóstol Pablo. Eso significa que la meta es un objetivo claro, porque no corremos como a la aventura, sino que hay un lugar donde llegar, una meta establecida. Y la meta establecida, clara que la palabra del Señor nos llama, es Cristo Jesús. Él es nuestra meta. Él es donde nosotros vamos a correr hacia Él. Porque dice, porque yo voy hacia el premio. El apóstol Pablo está diciendo, prosigo a la meta, al premio. ¿Qué significa? La recompensa que el Señor va a dar a causa de llegar a la meta. Y aquí es donde la palabra nos habla acerca de la vida eterna y de la recompensa celestial. Es que la vida cristiana no se vive por temporadas. Es que la vida cristiana no se vive cuando todo está bien. Es que hay momentos donde nuestra vida, hay situaciones en nosotros que nosotros vivimos, todo cristiano lo vive, que las cosas no están bien. Pero es allí donde la vida cristiana se debe desarrollar a pesar de las pruebas, a pesar de las adversidades, a pesar de las luchas, a pesar de las pruebas, a pesar de cualquier situación que tú puedas estar pasando. El apóstol Pablo dice, voy hacia adelante, a alcanzar el premio. Recuerda que la vida cristiana es una carrera con propósito eterno. No se te olvide. Luego más adelante nos dice en el verso 15, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. O sea, lo que está diciendo es que nosotros, todos los que somos perfectos, desde este punto está diciendo personas que han avanzado en su crecimiento espiritual o su madurez espiritual. Recuerda que la madurez espiritual va poco a poco a medida nosotros crecemos. Eso significa una actitud correcta mental, una actitud de amar al Señor.
porque todos los que estamos en comunión con el Señor sentimos el mismo llamado, la misma pasión, el mismo deseo, el mismo propósito, la misma meta. Aquí no caben corazones egoístas. Aquí no caben que yo voy a buscar mi propia gloria. Aquí no cabe que yo voy a buscar mi propio propósito. El mismo propósito, el propósito que Cristo sea glorificado y que Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Así que dice que todos podamos sentir una misma cosa. Y si alguno no la siente, está diciendo, ¿verdad? El Señor la revelará. Porque creemos que Él es el que tiene cuidado de su amada, de su iglesia. Creemos que Él es el que dirige a su iglesia y también Él reprende a su iglesia. Porque como amado también nos cuida. Y muchas veces cuando hay situaciones que están pasando en nuestra vida, Él confirma trayendo paz, trayendo palabra. Pero también cuando no estamos en la sintonía de Dios, también nos reprende. Porque Él es el que tiene cuidado de nosotros. Dice en el verso número 16, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Parece que el apóstol Pablo está enseñando a la iglesia a que se dejen guiar, número uno, por el Señor, pero que también estén en unidad y a la misma vez que estén en unidad, también aprendan a vivir en esa coherencia, en un mismo sentir. Porque la palabra del Señor nos habla cómo la unidad dentro de la iglesia trae bendición. Y el apóstol Pablo está diciendo, pero aquellos que hemos llegado, sigamos una misma regla y sintamos una misma cosa. Los que habremos llegado ¿a dónde? Al camino de la madurez espiritual. Los que somos maduros, estemos en la misma sintonía. Eso es lo que está diciendo el apóstol. Sigamos una misma regla, sigamos en una misma coherencia, vivamos en una misma coherencia todo lo que ya nosotros hemos aprendido. O sea, no podemos retroceder espiritualmente, más bien aprendamos siempre a caminar firme en lo que Dios ya nos enseñó a nosotros. Nosotros no podemos retroceder, sino que nosotros tenemos que avanzar. Luego el apóstol Pablo en el verso 17 suelta una palabra que es poderosa, que yo creo que es tan fuerte porque él está diciendo, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. El apóstol Pablo se pone como referencia entendiendo que Pablo se presenta como un ejemplo de vida cristiana. O sea, usted y yo necesitamos modelos espirituales. Usted y yo necesitamos ver a personas maduras que nos modelen a Cristo, que modelen la vida cristiana. Y al ellos venir y modelar la vida cristiana, nosotros podamos ser formados también. Por eso el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia, sean imitadores de mí, pero a la misma vez sigan el ejemplo de aquellos que están haciendo de la misma manera. Todos necesitamos modelos espirituales. Todos necesitamos ver hombres que están con esa madurez espiritual más arriba que nosotros. Necesitamos eso, todo creyente lo necesita. Pero nosotros mismos podemos ser modelos para otros que vienen en esta carrera, que quizás vienen mucho más atrás que nosotros. Pero nosotros tenemos que modelar a Cristo. Es lamentable saber que hay creyentes que tienen muchos años y no pueden modelar a Cristo, y hay gente nueva en la iglesia que tiene mejor comportamiento que la persona que tiene muchos más años. Y eso es bien lamentable porque significa que muchos años tú puedes estar en la iglesia, pero tú no puedes estar creciendo. Y lo que necesitamos es crecer espiritualmente, crecer en el conocimiento del Señor, crecer en la intimidad con el Señor, crecer en el conocimiento de la palabra, crecer amando al Señor. Y como tal, el resultado de nuestra vida va a ser una vida que pueda ser ejemplo para otros. Otros van a poder ver el modelo de Cristo en nosotros, como nosotros hemos visto el modelo de Cristo en otros creyentes. Así que el apóstol Pablo dice, sean imitadores de mí, imiten, hermanos, a aquellos, ¿verdad?, que se conducen según ese ejemplo. Y aquí es importante entender, hermanos, que el testimonio es bien importante. Porque hay mucha gente que no da buen testimonio y esas personas no hay que seguirlas. Esas personas por su fruto se conocen.
Pero a veces es tanta la ceguera espiritual que la iglesia tiene que comienza a seguir al que no da buen ejemplo. Y aquel que da ejemplo de piedad, que da ejemplo de amar a Cristo, que da ejemplo una vida cristiana de excelencia, de madurez, de crecimiento espiritual, la gente le rechaza. Porque muchas veces la iglesia está tan ciega que no se da cuenta a quién puede seguir. Por eso es importante que nosotros dentro de nuestro círculo cristiano podamos analizar a aquellas personas que sentimos que están creciendo, que son maduras, que son un ejemplo para nosotros. Pero no a todos podemos seguirles, porque aún dentro de la iglesia vamos a encontrar personas que tienen doble vida, que no tienen un buen ejemplo, que su conducir, sus frutos, no son frutos de los cuales nosotros podamos decir, esta persona me puede enseñar. Así que cada uno de nosotros, así como el apóstol está diciendo a la iglesia de Filipenses, imítenme a mí porque yo imito a Cristo, y imiten a aquellos que tienen un buen ejemplo. Luego en el verso 18 y 19 dice, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. El apóstol Pablo dice, síganme a mí porque yo estoy siendo modelo de Cristo y a todos los que tienen un buen ejemplo. Porque entonces a él viene y se da cuenta que dentro de la iglesia hay hermanos que no predican a Cristo por amor a Cristo, sino por su Dios vientre. Porque muchos de ellos son enemigos de la cruz. ¿Cuáles son las características de aquellos que son enemigos de la cruz? Número 1, estas personas viven para sus deseos. O sea, su Dios es el vientre. Además, número 2, se glorían en lo vergonzoso. Son personas que se sienten bien por hacer lo malo. Además, solo piensan en lo terrenal, como número 3. Está diciendo el apóstol Pablo que dentro de la iglesia, fíjate hermano, si en la iglesia de Filipos del año 60 habían hermanos que estaban infiltrados dentro de la iglesia, que eran enemigos de la cruz de Cristo, imagínate hoy que estamos en el siglo XXI, cuántas de nuestras iglesias están llenas de gente infiltrada que no está siguiendo a Cristo y que son enemigos de la cruz. Porque no todo el que dice ser cristiano vive como tal. No todo el que está en una iglesia realmente es lo que es. Nuestras iglesias pueden estar llenas de muchos miembros, pero no todos están amando a Cristo, porque están concentrados en lo terrenal, porque están concentrados en gloriarse en las cosas vergonzosas, porque están concentrados en vivir para sus deseos. Y el apóstol Pablo da esta advertencia a la iglesia de Filipo y dice, hermanos, a estos no los sigan. A estos no los sigan. ¿Cuánto cuidado nosotros tenemos que prestar atención? No todo lo que está en redes sociales es de Dios. No todo predicador porque a veces la gente está buscando su propia gloria, porque a veces la gente está buscando su propio beneficio, tener para su Dios vientre. Pero la palabra del Señor nos recuerda que a aquellos que aman al Señor, que son ejemplo, entonces a estos nosotros debemos de imitar. Luego en el verso número 20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nos está hablando acerca, el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Filipo, entendiendo el contexto de migración que esta iglesia tenía. Recuerda que la iglesia de Filipos es una iglesia que está formada en una colonia romana. Entonces Pablo usa esa idea en cuanto que nuestro reino no es de este mundo, que nuestro reino es un reino celestial, que nuestra ciudadanía, que aunque nosotros somos ciudadanos de países terrenales, pero nuestra verdadera ciudadanía no está aquí en la tierra,
sino que nuestra verdadera ciudadanía está en el reino de los cielos. Y Pablo alienta a los hermanos para que ellos no piensen, porque muchas veces podría decir, no, pues al tener una ciudadanía romana, en aquel entonces era algo tan importante porque Roma era el imperio que dominaba en las civilizaciones antiguas, en ese contexto. Entonces es como ser ciudadano romano es algo grande, es algo poderoso. Es como que nosotros dijéramos el tener una ciudadanía americana, eso es lo más grande que nosotros podamos tener. Sí, desde el punto de vista terrenal. Pero si vamos a la palabra del Señor, nos damos cuenta que la ciudadanía más importante es que nosotros tengamos la ciudadanía del reino de los cielos. Porque de nada nos sirve ser ciudadanos de un país poderoso en esta tierra y no ser ciudadanos del reino de los cielos. Porque entonces hemos perdido la batalla, hemos perdido este caminar. Por eso el apóstol Pablo reconoce, motiva y alienta a los hermanos, nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Verso 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder por el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. O sea, entendiendo que si tengo una ciudadanía del reino de los cielos, aún nuestros cuerpos estarán transformados, aún nuestros cuerpos podrán ser llevados en gloria, así como Jesucristo fue humillado, pero el Señor le exaltó hasta lo sumo. De la misma manera nuestros cuerpos se van a desgastar y un día estaremos viejos, llegaremos a la tumba, pero nosotros vamos a ser renovados y seremos levantados en gloria. Entendiendo que tengo el pasaporte del cielo, hermano, entendiendo que tenemos esa ciudadanía, que no importa que este cuerpo exterior se vaya desgastando, que un día, hermano, todo nuestro cuerpo se va a desgastar, pero tener esa seguridad que tenemos ese pasaporte celestial, que nos vamos con el Señor, nos vamos para el cielo. Por eso Él dice que nuestros cuerpos serán el cuerpo de la gloria suya, con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Él tiene todo el poder, Él tiene toda la autoridad. Es que un día seremos transformados completamente. Así que recordemos lo que este pasaje nos estaba recordando. Número 1, la santificación progresiva. No somos perfectos aún, pero estamos en un proceso continuo de ser cambiados y de ser transformados. Además que como buenos cristianos debemos de tener esa perseverancia cristiana, porque la vida cristiana requiere disciplina y enfoque. Y sobre todo, la esperanza escatológica que nos está hablando este capítulo número 3. Vivimos esperando el regreso de Cristo, porque nuestros cuerpos van a ser transformados en cuerpos de gloria. Así que recuerda, no te conformes espiritualmente con lo que estás viviendo, porque aún falta más. Avanza, camina, levántate, porque todavía hace falta más de conocer al Señor. También recuerda que tu pasado no te define, porque tus errores, si tú ya los trajiste a la cruz, han sido perdonados. Aún tus logros, que ellos no te llenen de orgullo, porque el Señor todavía tiene cosas más hermosas que hacer contigo. Recuerda vivir una vida con propósito, porque tu meta es Cristo, no es el éxito terrenal. Nuestra meta es el Señor. Y sobre todo, cuida tus influencias. Rodéate de personas que te acerquen a Dios. Rodéate de personas que sean un ejemplo, que te animen en tu vida cristiana. Y sobre todo, que no se te olvide que nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Así que el Señor te bendiga. Gracias por estar aquí estudiando esta parte importante del capítulo número 3 de la carta a los Filipenses. El apóstol Pablo nos deja 3 verdades claras en este capítulo. No hemos llegado, pero seguimos avanzando. No miramos hacia atrás, sino que miramos hacia adelante. Y no vivimos para este mundo, sino que vivimos para el cielo. Que el Señor te bendiga.